integración de las variables hemodinámicas, y esas variables hemodinámicas lo que me están indicando a mí es, tiene que saber cuáles esos valores de oxigenación, cómo se desplaza ese oxígeno, cuál es el gasto cardíaco, para poder mantener una perfusión tisular adecuada. En esa revisión de conceptos hemodinámicos básicos tenemos que tener en cuenta el volumen sistólico y el índice de trabajo, que son indicadores que van a mostrar o una función adecuada del corazón o una disfunción cardíaca. Esas variables, ¿cuáles son? La presión de arteria pulmonar o la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y la de PVC. ¿Qué es lo que nos indican? Son útiles en algunos momentos, pero en otros datos que deben ser importantes para el manejo del ventrículo o del volumen sistólico, nosotros lo que necesitamos es más el trabajo de ese ventrículo que el de un espacio mucho más pequeño. Por eso no son tan útiles. Y no me indican una disfunción cardíaca adecuada. ¿Qué es el otro dato importante? Es anormal evaluar para determinar si es también anormal esa presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Si tanto la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y los valores de volumen sistólico y el índice sistólico son anormales, el tratamiento del paciente debe ser de manera urgente. Revisión de conceptos hemodinámicos básicos. La saturación venosa es normal si mantenemos unos valores de 0.6 a 0.75 de la oxigenación. Y es adecuado excepto en sepsis. Por eso nosotros el último tema que revisamos es sepsis. Si la presión arterial, el gasto cardíaco y el índice cardíaco son bajos, la saturación venosa y con saturación venosa normal, lo que vamos a realizar es observación del paciente. Pero evaluar si el volumen sistólico y el índice sistólico para estar seguros que no han caído y son compensados por frecuencia cardíaca. Si hay taquicardia, tengo que pensar en que los volúmenes están inadecuados. Si la saturación venosa de oxígeno es anormalmente baja, entonces hay inadecuada oxigenación tisular. El tratamiento es importante, aun si las variables como la presión arterial son normales. Si la saturación venosa es baja, evaluar lo siguiente y tratar si es necesario. Volumen sistólico, índice sistólico si es adecuado. La hemoglobina en su valor adecuado. La saturación de oxígeno mayor del 90%. ¿Y hay alguna razón para consumo adecuado de oxígeno? Esas son las preguntas que enfermería debe empezar a realizarse. Si el volumen sistólico y el índice sistólico son normales y la función cardíaca es adecuada, siempre y cuando la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y la PVC son bajas, con volumen sistólico, índice sistólico normal, solo observación. Si son anormalmente bajas, la función cardíaca es anormal, es decir, que vamos a tener una alteración del ritmo. Y el tratamiento es vital siempre y cuando estas presiones estén, aun si la presión arterial y la presión venosa central son normales. Si la presión en cuña y la PVC son bajas con un volumen sistólico y un índice sistólico bajo, la hipovolemia es común, es decir, que lo que tenemos que tratar es el volumen. Si la presión en cuña y la PVC son altas con un volumen sistólico bajo y falla ventricular, lo que vamos a observar es que es una situación común, pero tenemos que manejar la situación con líquidos o medicamentos. Si tenemos bajo la saturación venosa de oxígeno, con volumen sistólico y índice sistólico bajos, el tratamiento debe ser considerado. Si son marcadamente bajos, el tratamiento tiene que iniciarse urgente. ¿Qué es el tratamiento? Medicamentos, monitoreo, que si en este momento no es invasivo, debe ser invasivo, los líquidos que necesitamos para mejorar la volemia. Porque si tenemos un gasto cardíaco anormal y un índice cardíaco anormal con presiones de llenado, como es la cuña y la PVC, requieren tratamiento siempre y cuando estén asociados a baja saturación, congestión pulmonar presente y bajo volumen sistólico e índice sistólico. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de problemas hemodinámicos? Vamos a mirar qué es lo que nos indican.
Si yo tengo una presión arterial baja, con una presión en cuña baja, un gasto cardíaco bajo y una resistencia baja, el trabajo que yo tengo que realizar es volumen. Si yo no hay modificaciones, es decir, la presión arterial está normal, el gasto cardíaco está normal y la presión en cuña está aumentada y hay alteración de la resistencia vascular sistémica, lo que tengo que hacer es diuréticos o vasodilatador. Está como chévere ese cuadrito. Sí. Seguimos. Si mi paciente tiene una presión arterial baja con una presión en cuña alta, el gasto cardíaco está normal y la resistencia vascular sistémica está alterada, inotrópicos. Si yo tengo una presión arterial elevada, cuña elevada, gasto bajo y resistencia vascular sistémica elevada, voy a utilizar vasodilatador. Si yo tengo presión baja, cuña alta, gasto cardíaco bajo y resistencia vascular sistémica elevada, voy a utilizar inotrópico, vasodilatador y balón de contrapulsación pulmonar. Si yo tengo presión arterial baja, presión en cuña normal, sí, presión arterial baja, presión en cuña normal, gasto cardíaco normal, resistencia vascular sistémica baja, lo que voy a utilizar es agente alfa, es decir, medicamentos que tengan un receptor, que puedan llegar a un receptor alfa. ¿Cuáles son esos medicamentos? Inotrópicos, vasoconstrictores, vasodilatadores y dependiendo de las respuestas que estemos observando en cada uno de ellos. ¿Continuamos? Listo. Yo te voy a mandar el video y tú le tomas una foto. Bueno, seguimos. ¿Qué tipos? Recuerden que va a haber una alteración del volumen y hay un término que siempre nos llama la atención como son el shock. Resulta que existen varios tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico y vasogénico. ¿Qué sucede? En el cardiogénico va a haber una cuña elevada. En el hipovolémico va a estar baja. Obvio, está bajo. En el vasogénico, bajo. ¿Qué va a suceder con el volumen que tiene el paciente? Si es cardiogénico va a estar bajo. Si es hipovolémico, bajo. Y si es vasogénico, alto. ¿Qué sucede con la resistencia vascular sistémica en el cardiogénico? Va a estar alta, en el hipovolémico alto y en el vasogénico bajo. Entonces, en cada uno de ellos, teniendo en cuenta la imagen que vimos anteriormente, ya sabemos qué vamos a utilizar. Afectación y terapia. Si yo tengo una presión en cuña baja o normal, hay que hacer infusión de volumen. Si estamos hablando de bajo volumen y la resistencia vascular sistémica está elevada, voy a utilizar dobutamina. Si tiene la resistencia vascular sistémica normal, voy a utilizar dopamina. Si tenemos alteraciones de la resistencia vascular sistémica, pero el volumen está bajo, voy a utilizar un agente alfa-adrenérgico y uno beta-adrenérgico. Pero si está elevado, solamente voy a utilizar alfa-adrenérgico. Alteración y terapia. Si tenemos un bajo volumen de oxígeno con una presión en cuña menor a 18, infusión de volumen. Si está mayor de 18, dobutamina o dopamina. Si tenemos elevado el volumen de oxígeno y el lactato es alto, voy a utilizar volumen y dobutamina. Y si está normal, solamente observación. Si tenemos un transporte de oxígeno y un consumo de oxígeno que sea bajo, el déficit de oxígeno en los tejidos va a ser inadecuado y va a generar alteración de la perfusión tisular. Si es normal, tenemos que investigar el lactato para ver si la oxigenación ística es suficiente. Existen una serie de parámetros, unos intervalos y unos déficits propios de ese oxígeno.
Ese consumo de oxígeno se va a medir en mililitros por milímetro por metro cuadrado. Los valores son de 110 a 160. Si está menor, pues obviamente va a llamar la atención. El cociente de extracción de oxígeno está de 0.2 a 0.3. Si está mayor de 0.5, pues evidentemente me va a llamar la atención y yo tengo que determinar qué es lo que está sucediendo. Por eso hablamos de gases arteriales. El lactato en sangre es de menor a 2 milimoles. Si está mayor de 4 milimoles, pues quiere decir que esa área está trabajando más de la cuenta, liberando mayor lactato. Y el pH es de 7.35 a 7.45 y si está menor me está indicando acidosis, porque está por debajo del valor menor. Esa saturación venosa central de oxígeno tenemos que observar si está entre 95 y mayor de 65 es una situación normal. Pero si mi paciente está hipovolémico, vamos a encontrar una saturación de 95 con una saturación venosa de 50 a 65%. Es decir, que existen unas alteraciones y tengo que mejorar el volumen. Si el shock es hipovolémico, miren que baja menor del 50%. Eso me está indicando que el paciente está en una condición clínica inadecuada, que necesito mejorar la saturación, mejorar la perfusión y mejorar la llegada del oxígeno y de esa salida del CO2 del espacio donde se encuentra. Marcador tipo perfusión. La tensión arterial siempre tiene que mantenerse en valores, la sistólica en valores de 90 a 140. La frecuencia cardíaca tiene que ser siempre menor a 120 latidos por minuto para que me pueda dar una diuresis de 0.5 mililitros por kilogramo, el ejercicio que acabas de hacer, ¿te acuerdas? Si está por debajo de esos valores es un indicativo de hipoperfusión. La presión venosa central tiene que estar en valores que me estén dando entre 5 a 10, hay otros que aparecen de 8 a 12 y este que aparece de 10 a 12. La resistencia del ventrículo, en esa diferencia que existe el lado derecho y el lado izquierdo, tiene más o menos unos valores entre 100 milímetros por metro cuadrado. El índice cardíaco tiene que ser de 3 litros por metro por milímetro cuadrado. Y la diferencia alveolo capilar de oxígeno es de 100 mililitros por milímetro cúbico y no tiene que sobrepasar estos valores. El lactato ya lo vimos, menor a 3 milimoles, el exceso base de menos 3 a más 3, aunque hay unos libros que nos muestra de menos 2 a 2. Y la saturación venosa mayor del 70%. El pH mayor de 7.32. Y la presión que vamos a generar de esa CO2 tiene que ser igual a la presión alveolar de CO2 más 10.6 para poder considerar que el paciente se encuentra fuera del rango de hipoperfusión. Si está por debajo de los valores que está aquí o fuera del rango de los parámetros que está aquí, hay marcadores propios de hipoperfusión. ¿Qué es el CHUM? El CHUM es el recambio gaseoso, es donde se encuentra el oxígeno con el CO2. Por eso ven la fórmula presión alveolar de oxígeno sobre presión alveolar de oxígeno, pero la relación va a tener en cuenta la presión alveolar de oxígeno, el FiO2 sobre la presión barométrica menos pH 20 menos la presión alveolar de CO2 sobre 0.8. El valor normal va a ser 0.8. Entonces el CHUM moderado va a ser de 0.5 a menos 0.8. El significativo de 0.25 a 0.5 y el crítico menor de 0.25. Entonces siempre tengo que esperar un CHUM, es decir, donde se estrella oxígeno con CO2, de 0.5 a 0.8. Si es menor de 0.25, la situación es crítica. El cociente, el volumen normal es de 550 y el valor obtenido se resta del volumen normal 550 por cada diferencia de CHUM, que es del 5%. Por ejemplo, PaO2 de 68, FiO2 de 0.4. Entonces el valor me daría PA sobre FiO2 170, 380 y mira que da 3.8, es decir que tiene un 19% de CHUM.